Hola a todos y todas, bienvenidos a Casa Macondo y bienvenidos a este espacio que se llama Somos Historias, donde vamos a contar un poco cuál es nuestro trabajo, qué estamos haciendo, para dónde vamos y qué queremos. Hoy nos acompañan Catalina Trujillo, que es nuestra editora y también correctora de estilo y también periodista y hace de todo en este medio de comunicación. Muchas gracias, Cata, por acompañarnos. Gracias a vos, Pacho, y a todos por estar acá acompañándonos. También estamos con nuestro director Juan Pablo Barrientos. Juan, muchas gracias. ¿Qué hubo? Todo muy, Pacho, ¿cómo vas? todo Somos muy historias, aquí bien. vamos. Y también está Santiago Wills. ¿Desde dónde estás, Santiago? Hola Pacho, ahorita Medellín, acá en Medellín. Medellín, Y hace 2 días en Leticia. en Leticia. Ajá. Y detrás de toda la... Pacho, Santiago es el mundo Sí, al vuelo, ¿no? O sea, se la pasa en... ¿te das cuenta del programa? Había un programa que Con se llamaba así, Héctor ¿no? Mora. Doctor Se nos cayó Mora. la cédula un poquito, ¿no? Ajá. Y también está Ricardo Mendivil, quien hace parte de nuestro equipo y es el gran productor multimedia de Casa Macondo, periodista y escritor también. Muchas gracias, Ricardo, por tu trabajo y por todo lo que haces por nosotros. Gracias, Pacho, y a todo el equipo. Un abrazo grande. Bueno, la idea de esto no es hablar de los trabajos de otros ni de darles palo ni nada de eso, pues antes agradecemos a los demás medios de comunicación por existir, porque como ha dicho Juan Pablo, entre más medios, más democracia. Y quisiera empezar por Juan Pablo. Juan Pablo, contanos un poco de con qué historia vamos esta semana. Bueno, Pacho, esta semana vamos con una historia maravillosa, pues como ya todo el mundo sabe, yo he investigado en los últimos años la pederastia, los abusos sexuales en la Iglesia Católica y todo el tiempo, esta es una fuente inagotable, ¿no? Y solamente el periodista Miguel Ángel Estupiñán y yo estamos investigando la Iglesia, que es un poder muy importante en Colombia. Entonces todo el tiempo nos llega información, les llega noticias, hasta uno sin buscar, ¿no? Sin buscar. Entonces estaban estos días en X y veo que un político antioqueño le agradece al obispo de Jericó y dice que es un santo y postea, pone una carta del obispo en la cual el obispo se despide de los curas de Jericó diciéndoles, oiga, ya me voy, el Papa me aceptó la renuncia porque Vengo ya a decirle adiós a los muchachos. Muchas gracias por todo. Sí. Entonces me despido, pero esa carta la pone un político antioqueño ahí y leo con detenimiento la carta y encuentro dos cosas. Entonces, lo primero es que el obispo Noel Antonio Londoño Buitrago, el enemigo número 1 del Anglo Gold Ashanti en Jericó, porque es un gran defensor del medio ambiente y este señor se ha parado fuerte contra esta multinacional. También este señor es un gran defensor de pederastas y en la carta lo dice con orgullo, le dice, mire, me voy, hemos tenido algunos problemas financieros y jurídicos, ¿no? Pero sepan que los he defendido de periodistas intrigantes. Me encanta el título además, yo quiero poner en mi perfil ahí en X, periodista intrigante. Los he defendido de periodistas intrigantes y no voy a permitir que sus nombres salgan en alguna lista sospechosa. ¿Y cuál es la lista sospechosa? Pues la lista sospechosa es el archivo secreto que Miguel Ángel Estupiñán y yo pues hemos investigado desde el año pasado. Archivo secreto que él no quiso entregar además. Nosotros ganamos una tutela, interpusimos 120 tutelas para acceder al archivo secreto de todo el país. Ganamos la tutela de Jericó. De las 120 ganamos 75, perdimos 45. La de Jericó fue una que ganamos en primera y segunda instancia. Y el señor obispo se negó a entregar el archivo secreto. Entonces ya ahí sabemos que este señor está encubriendo a pederastas, pero además, sin que nos haya entregado el archivo secreto, Miguel Ángel Estupiñán y yo encontramos 3 casos de 3 sacerdotes de esa diócesis que han sido denunciados por abusos sexuales y que el obispo no quiso reportar y no quiso entregarnos a nosotros cuando unos jueces pues lo obligaron a entregar esa información. Entonces, estamos hablando aquí de un señor
que encubre pederastas y que orgullosamente lo dice y que los defiende y que los trata con celo y con mimo, ¿ya? Y lo dice en esta carta: los he defendido a ustedes, no voy a permitir que estos periodistas intrigantes los sigan jodiendo, ¿ya? Pero en esa carta da un detalle maravilloso, porque dice, y también tenemos el problema de Panamá, ¿ya? Que no se ha resuelto. Entonces yo me quedé pensando, pero ¿cuál es el problema de Panamá? No, yo tengo que averiguar esto, venga a ver ¿qué hago? Y obvio, pues me voy a la página de la rama judicial, que es maravillosa, yo creo que es el sitio web que yo más visito. Entro a la página web de la rama judicial y con el nombre del obispo busco a ver si hay otro proceso. Estaba el proceso de él, en el cual pues yo le interpuse la tutela, entonces estaba el proceso nuestro ahí, pero había un proceso de un cura, del padre Jaime de Jesús Patiño, quien interpuso una tutela contra el obispo. Y yo, ¿qué es esto? Y el expediente está ahí todo completico, no tuve ni que pedírselo al juzgado, sino que ahí estaba completo el expediente. Y es una pelea entre el obispo y un cura, porque, pecado, delito, este cura tiene una relación con una mujer desde 1996, una mujer mayor de edad. En ese tiempo la señora tenía ya 27 años y era madre de una niña. Y el cura se metió con esta mujer, una relación consensuada entre adultos, y en 2005 tuvo una hija con esta mujer. La señora tiene 2 hijas, una con el cura y otra de su relación pues anterior. Todos en la diócesis, desde 1996, los obispos y todo el clero de Jericó sabía que este cura tenía esposa, pues mujer, y tenía a partir de 2005 una hija. Y le dijeron, tranquilo padre, siga trabajando. Juan, ¿y sí, por qué ellos sabían desde 1996 que él había iniciado una relación con una mujer pues mayor de edad y con una hija? No, Pacho, pues, ¿cómo es que dice el dicho? Pueblo chiquito, infierno grande. Imagínate, un pueblo de esos pequeños, todo el mundo lo sabe, ¿no? El señor era el rector del seminario, además. Entonces lo sabían todos los obispos, todos lo sabían, y le dijeron, tranquilo padre, no hay problema, siga. En el 98 lo mandaron para Panamá, es que para alejarlo de la mujer. Esa estrategia no les funcionó porque esa relación siguió, tan así que en 2005 tuvieron una niña. El hecho es que el cura siguió en Panamá, trabajando en Panamá. ¿Por qué en Panamá? Porque la diócesis de Jericó tenía una alianza con la arquidiócesis de Panamá para poner el cura de una parroquia. Y en esa parroquia, Nuestra Señora de los Dolores, este cura trabajó desde 2001 hasta 2020, que ese convenio se acabó. Y ya cuando se acaba este convenio, el cura se queda sin trabajo, ya aquí termino, se queda sin trabajo, lo único que tenía era una pensión de invalidez y el obispo decide quitarle esa pensión de invalidez. Y entonces el cura le hace el reclamo y le dice, no, pero esto es una injusticia, ¿esto por qué me va a quitar ese dinero si es la única entrada que yo tengo? Y el obispo le dice, pues haga lo que quiera. El cura le pone una tutela y el obispo decide suspenderlo del sacerdocio. Es decir, y el argumento que saca el obispo es, no, es que acabo de descubrir que el cura cometió un delito dentro del derecho canónico, y es que tiene una relación permanente y tiene hija. Hágame el favor, el delito. Pues sí, puede ser una falta dentro de la Iglesia Católica, pero aquí, en este texto de opinión, porque es un texto de opinión en el cual yo invito a reflexionar, pregunto, ¿qué es más grave? Curas pederastas, abusadores sexuales de niños, niñas y adolescentes, o sacerdotes con relaciones consensuadas con personas adultas y con hijos. Pues el obispo de Jericó tiene sus prioridades y para él es mucho más grave que un cura tenga relaciones consensuadas con adultos e hijos que los curas pederastas a los que protege. Entonces es bien interesante porque fue un datico que me encontré por ahí en la red social y que gracias a estas bases de datos pude encontrar esa historia de Panamá que me permite pues hacer esa comparación de la doble moral y este doble estándar que manejan en la Iglesia Católica. Esto que hace el obispo de Jericó lo hacen los obispos de todo el país. Mientras protegen a pederastas, pues tratan como delito algo que no es un delito, que es una falta dentro de la iglesia. Pero es una cortina de humo, ¿no? Un delito. Entonces, esa es la historia, sí, una cortina de humo. Y esa historia que ustedes ya encuentran publicada pues en Casa Macondo desde el viernes. Juan, ahí hay otro detalle que me llama la atención en los perfiles de los sacerdotes y de los altos jerarcas, y es que mientras son encubridores de pederastas, por otro lado, asumen unas causas sociales. Entonces cuentas que este es un abanderado de la defensa del medio ambiente, hay otros que se meten en la lucha social y a defender derechos humanos, pero tienen detrás ese pecado o ese delito de encubrir pederastas.
Claro, y todos van encaminados hacia la misma causa, que es la protección de la Iglesia Católica. Entonces aquí tanto el conservador, ultraconservador ortodoxo, como el liberal que marcha con los campesinos, con los indígenas, ejemplo el cardenal Luis José Rueda Aparicio, que aparenta ser un curita pueblo, pero es el encubridor más peligroso de Colombia, todos, de derecha, de izquierda, de centro, todos protegerán siempre esa institución. Y esa protección consiste en encubrir a miles de pederastas, pues que es el tema que yo creo que más avergüenza a la Iglesia Católica y que obviamente no quiere erradicar, no quiere entregar el archivo secreto, quieren seguirse haciendo la vista gorda y quieren sobre todo apelar a la justicia divina. El obispo en esa carta que le envía a los curas dice, a nosotros nos va a juzgar la justicia divina, es decir, la justicia ordinaria, como decía Rodolfo Hernández, no quiero repetir esa expresión tan horrible, me limpio el jopo con la ley, más o menos decía Rodolfo Hernández, eso mismo dicen los curas con la justicia ordinaria, o de la justicia ordinaria. Ya, Juan, y ahí me queda una duda, y es, ¿tú pudiste hablar con alguna de las partes? No, le escribí al obispo y no pude hablar con él, con el sacerdote, pues la historia yo la saqué del expediente judicial. Ajá. Ahí en el expediente judicial está toda la historia que cuento, entonces, obviamente traté de hablar con las partes, pero no fue posible pues para publicar lo que alguno de ellos pues nos dijera, entonces no se pudo, todo basado en el expediente judicial. Juan, tú dices que le escribiste al obispo, ¿a ti los obispos te contestan? No me contestan nunca. A este obispo incluso le pregunté a Noel Londoño, óigame, señor obispo, es que el que encubre generalmente es porque también ha abusado de niños. ¿Usted ha violado a algún menor de edad? No sé, obviamente no va a responderme esa pregunta, pero es una pregunta válida porque no encuentro sentido a que con tanta vehemencia defiendan a personas que cometen un delito tan grave, pues como es el abuso de un niño o una niña. Es que no es el delito de robar una cosita en un supermercado o alguna... No, es algo muy grave. No encuentro pues una lógica detrás de eso y digo, el que encubre también tiene que violar. O como decía el cardenal Rubén Salazar, el que era arzobispo de Bogotá, es tan criminal el que viola como el que encubre. Después descubrí que el cardenal también había encubierto a varios curas pederastas. En fin, pero bueno, Pacho, esa es la historia y los dejo para que comentemos otras, pero los invito pues a leer la historia de Noel Londoño Buitrago, obispo de Jericó. Se titula, les voy a decir de una vez cómo se titula, ya se me olvida porque es que el obispo que protegió a curas pederastas, pero suspendió a un cura por ser padre de familia. Maravilloso, Juan, muchísimas gracias y de verdad, no, última pregunta, ¿cuánto tiempo te puede gastar un trabajo de estos? ¿Por ahí 2 semanas más o menos? Sí, 2 semanas y luego ya llega, pues, obviamente pasa por manos de un editor, ese editor de Casa Macondo se toma su tiempo, luego pasa por manos del editor general, después del editor obviamente pasa luego a mí, luego al editor general, luego otra vez a mí, luego a la correctora de estilo Catalina, luego otra vez a mí, o sea, pasa por muchas manos, luego a manos de Leo, que para hacer la ilustración, de Ricardo para ingeniarse alguna estrategia digital, es decir, pasa por muchas manos, pero son 2, 3 semanas y a veces mucho más. Yo cocino varias historias al mismo tiempo y cada semana se va cocinando una, ya está sazonada una como para sacarla. Pero aquí pues como tenemos nuestro eslogan ahí en nuestras redes sociales, hacemos periodismo sin afán, así que una historia está lista cuando está lista. Sí, y ahí quiero contar algo también del detrás de Casa Macondo. Por ejemplo, yo acabo de escribir un pequeño artículo sobre Juan Carlos Botero y su último libro. Y ese libro pasó ese artículo pasó por 2 manos, el de Cata, que fue la primera editora, y después fue a un segundo editor que es Christopher, y me lo han devuelto como 4 veces. Entonces les mandé un sticker. Pacho, pero ¿estás contando o...? No, le sentí algo de carga a eso. No, sí, yo les mandé un sticker, el sticker del Pío Valderrama de ay. Ya van a empezar. Pero bueno, ese es un poco el rigor, incluso en un artículo que tiene más de opinión que de periodístico. Claro, damos muchos datos periodísticos, pero como dice Juan, los artículos solo salen cuando están listos. Y paso a Cata. Cata, quiero que me hables de algo que hiciste hace un tiempo,
y es una entrevista a Elizabeth Builes. Contanos un poco esa experiencia de cómo te fue con Elizabeth. Pues mira que cuando estábamos pensando en el especial de escritoras, Christopher propuso que miráramos también perfiles de escritoras que fueran ilustradoras. Y a mí se me vino el nombre de Elizabeth a la cabeza, pero fue él quien lo propuso. Y me gusta mucho esa propuesta porque Elizabeth es de Medellín. A veces estamos muy centrados en Bogotá y pues, en la ciudad principal. Y me pareció bello que tuvieran el ojo puesto en alguien como Elizabeth. Yo a ella la conocí hace muchos años trabajando en Tragaluz Editores, ella como ilustradora, yo estaba como cuidadora de estilo, y le he seguido la pista a su trazo, porque me gusta mucho, de hecho, pues me encantaría que algún día ilustrara algo que yo escribiera, y la busqué y fue como una historia en sí misma concretar esa entrevista. Y de ella hablamos en ese especial, no solo pues de su trabajo como ilustradora que la atrae, que la ha llevado a volverse escritora, hablamos de ese proceso enfocado en su más reciente libro, que es se llama Dos Hermanas, que como decíamos en la entrevista, pues que la pueden encontrar en Casa Macondo y en el YouTube de Casa Macondo. Ella dice que es una carta de amor que ella le escribió a su hermana y se convirtió en un libro ilustrado. Y pues es uno de sus libros, pero yo la conocía desde antes, como les digo, por el trabajo en Tragaluz, y por ejemplo ella es la ilustradora de este libro de Melba Escobar, Johnny del Mar, que también se los recomiendo. Y también tiene que se llama De Oscuro Nacimiento. Este término lo explican, es en los folios antiguos de la historia de Medellín, de oscuro nacimiento era como se referían a las personas mulatas y negras. Y a partir de ese término, Elizabeth construye un diccionario de terminología afro. Entonces, básicamente la entrevista fue hablar no solo de su ilustración, sino de cómo ella toma de lo que ella ve, porque ella es muy visual, y lo convierte en texto, que también ha sido un trabajo para ella, porque ella se reconoce como artista plástica de la Universidad Nacional, se reconoce mucho más del área visual, pero que fue llegando a esto de una forma tranquila, y ella lo describe de esa manera, como que ella no se obliga ni se fuerza a escribir, sino que eso va llegando como llegó esa carta que le escribió a la hermana y que se convirtió en este libro que se llama Dos Hermanas, y fue una conversación tranquila. De hecho la hicimos en Tragaluz Editores, que ha sido la casa de ella, también fue mi casa por mucho tiempo. Fue como, creo que ese encuentro con Elizabeth habla mucho también de la esencia de lo que es Casa Macondo, que nosotros somos una casa y nos encontramos así como nos estamos viendo en este momento, a conversar tranquilamente. O sea, es como las historias como van fluyendo en la medida en que nos vamos encontrando con ellas y en la medida en que nos encontramos con una persona que estamos trabajando un perfil, o por ejemplo, Pacho, tú que estás haciendo tanta entrevista con autores, es ese encuentro que tiene todo el rigor del periodismo, pero se entrega en un lenguaje tranquilo para quien lo vaya a leer o a escuchar o a ver en cualquiera de nuestros canales, pues sea en formato podcast, en formato video o en el texto escrito en nuestro portal. Entonces, pues esa experiencia fue linda. Con Elizabeth, pues para mí es la recomendación para que la busquen como autora y para que vean la entrevista, que yo creo que les va a dar a dar esa idea de cómo cómo trabaja la mente de un ilustrador que también escribe. Maravilloso, Cata. Cata, yo te quería preguntar algo respecto del oficio de editora y también de correctora, porque tú eres muy pulida, incluso hasta en los trinos, y no se va un trino si no pasa por tus manos, y nosotros pues todavía nos falta mucho, así tengamos más de 40. ¿Cuál crees que dentro de Casa Macondo, hablemos de la casa, es como los mayores errores que cometemos a la hora de escribir?
los que siempre están. Pues ve, Pacho, antes de responderte, quisiera, no es aclarar, sino una transformación en el oficio, porque desde hace mucho tiempo ocurrió en una editorial de acá de Medellín que en vez de poner el crédito de correctora de estilo, me pusieron cuidadora de estilo, cuidadora editorial, pusieron cuidado editorial, Catalina Trujillo Urreco. Y me gustó mucho porque desde hace rato, incluso yo tengo mi marca que es Correctora Corre, yo vengo diciendo que yo no corrijo estilo porque el estilo es del autor y yo no puedo corregir su estilo, yo se lo cuido. Lo que hago es entender cómo escribe cada persona, esto es una minucia de trabajo y de hecho hace unas horas estaba reunida con un autor con el que estoy trabajando su próxima novela y él un poco se reía de las correcciones y decía, pero ¿cómo te pillas eso? Y yo le dije, porque esto es un trabajo de maniáticos, o sea, sí, y no me da pena reconocerme así, pero en la forma en que y pues Ricardo se ríe porque sabe pero cómo es, claro. Porque sabe cómo le y es obsesivo, es obsesivo a veces. Pero momento, porque entonces, Cata, ¿vas a cambiar tu marca Correctora Corre por Cuidadora Cuida? No. Maniática. Bueno, sí, no, eso sería más maniático todavía. Esquizoide. No. Ya no nos sobreactuemos. Pero entonces, eso pues como que yo que hago es cuidar. Y entonces el asunto de que cuáles son los errores más comunes en la casa, yo creo que no son los de la casa. Para mí es lo que ocurre con cualquier autor. No es un asunto de la experiencia como escritores ni como periodistas. O sea, hay detalles en el lenguaje que creo que solo los vemos los que trabajamos en edición y en cuidado editorial. Están los típicos, pues, de cómo, pero es que esos son normas gramaticales y la cadena también a veces se va renovando, entonces uno tiene que estar metido allá. Yo siempre digo que yo soy la persona que más visitas le da a la RAE y a Fundeu todos los días, pues, porque los tengo como pestañas fijas en mi computador. Las cosas típicas, que cómo se manejan las cursivas, que cuáles son las comillas, que el punto dónde va, en el caso de comillas, que si es un inciso, que si se ponen rayas, pero esos son detalles que no son para que los tenga en cuenta el autor. Es difícil encontrar un autor que lo maneje todo globalmente. Pero son cosas sencillas, pero entre sencillo y sencillo yo creo que construimos un producto muy, muy bien cuidado. Y eso es pues como lo que más me afana a mí cada vez que los leo a ustedes. Impecable. Muchas gracias, Cata, pues, por este trabajo, además que es de mucho detalle. Sí, yo siento que tú le pones mucha pasión y le gastas mucho tiempo a los trabajos de nosotros. Y siempre es con mucho amor, aunque parezca regañando. No, siempre es con amor. Voy a seguir con Santi, pero con Santi quiero hacer algo. Voy a leer el sumario de un gran trabajo periodístico que él hizo para Casa Macondo hace poco. Y el sumario dice así: existimos gracias al fuego, sobrevivimos los inviernos del pasado amparados en su calor, tenemos un cerebro de gran tamaño por la posibilidad de cocinar nuestro alimento y dominamos la naturaleza con sus llamas. El fuego nos hace humanos, pero sus brasas probablemente nos harán arder. ¿Qué querés decir un poco con este sumario, Santi? Y contanos un poco sobre esta crónica. No, básicamente que estamos jodidos. Estamos muy jodidos. Bueno. No, siento que no, hay varias cosas ahí, pero empecemos un poquito de dónde surgió, que es de el año pasado, cuando estaba escribiendo una historia sobre el viento, en un especial que hicimos pues, con otros cronistas para una productora mexicana que se llama Dromómanos. Yo escribí sobre el viento y Joseph Zárate, es un cronista peruano, uno de los mejores escritores de no ficción que hay en este momento en español, escribió sobre el fuego. Y al poco tiempo salió un libro
de un periodista canadiense que se llama John Vaillant, y el libro se llama Fire Weather, A True Story from a Hotter World, algo así como Clima de Fuego, una historia verdadera de un mundo pues, mucho más caliente. Y es un libro impresionante, quedó como entre los mejores libros del New York Times del año pasado, fue finalista del National Book Award, del Pulitzer, y lo que hace Vaillant es a partir de un lugar en Canadá, de uno de los incendios más grandes que ha habido en la historia, allá en esta zona, pues que es puro bosque, este bosque boreal en el norte, empezar como a investigar el fuego. Y lo que él descubre es, por un lado, apasionante y por el otro, absolutamente terrorífico. Me pasó, que es algo que rara vez me pasa, pues sobre todo pues con estos, o sea, es un libro científico en algún sentido, ¿no? Es de periodismo científico, igual hay muchas cuestiones humanas y pues se usan personajes, etcétera, etcétera, pero me pasó que apenas terminé de leer el libro, que el libro trata, volviendo un poquito al tema de que estamos jodidos, trata de rescatar un poquito la posibilidad de renacer, el parte de un concepto que se llama la reviviscencia, que es este fenómeno que ocurre después de los grandes fuegos, que es este reverdecer de la vida, ¿no? Pues hay razones por las que se usan quemas para cultivar, etcétera, etcétera. Y él trata de terminar el libro como en esta nota bonita, en esta nota esperanzadora, y a mí cuando lo terminé de leer, pues suelo ser una persona muy pesimista, entonces yo me quedé con todo lo que venía antes y no, me puse a llorar. Porque básicamente lo que el libro muestra es que si el mundo como lo conocemos está cambiando radicalmente y que es muy poco probable que haya vuelta atrás. Ojalá lo haya, y están siempre la gente, confiamos como en la tecnología humana, el ingenio humano, bla, 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 pero es muy difícil. Y él lo muestra a partir de varios fenómenos. Uno es con el que empiezo este texto, que es el surgimiento, pues la experiencia que vivió un ciudadano australiano que se llamaba Tom Bates el 18 de enero de 2003, cuando en medio de un incendio forestal a las afueras de Canberra, vio algo que es bien seguro que nadie en la historia de la humanidad hubiera presenciado. Y fue que se formó un tornado de fuego que empezó a consumir todo. Es un fenómeno que después lo sintetizaron pirotornadogénesis. O sea, tuvieron que inventar la palabra porque no existía, y que lo que descubrieron es que el mismo calor más los vientos que estaban llegando en ese momento produjeron ráfagas de más de 250 kilómetros por hora, que es casi el equivalente a un huracán de categoría 5, y un destello en algún momento que se ve como en esta cámara vieja, esto es 2003, entonces son estas cámaras de video todavía pues de cassette y todo. Hay un momento en que se ve un destello, y lo que calcularon es que en ese momento, en menos de una décima de segundo, o sea, se incendiaron de la nada alrededor de 300 hectáreas de bosque. O sea, para que tengan una idea, o sea, si de la nada, ¡pum!, todo desaparece, se prende. Y cada vez, o sea, este fenómeno único ya se ha visto más veces. Se están viendo cada vez incendios forestales más peligrosos. Nosotros lo vivimos, que fue también en parte lo que me llevó a escribir este texto. Fue cuando pues, lo vimos en Bogotá, lo vimos en el resto del país. Ahorita, pues con el fenómeno del Niño, ahora estamos pues empezando a llegar a entrar en la Niña, entonces pues ya no se nos va a olvidar el fuego un buen rato, pero va a estar ahí, y con el aumento de la temperatura del planeta, digamos, cada vez, evidentemente, por pura lógica, pura física, cada vez va a haber más incendios, va a ser cada vez más peligroso. Y este elemento que fue el que nos hizo lo que somos, por lo que se menciona quizás ahí en el sumario, y que también incluye como ese momento quizás de contar historias, que era algo de lo que hablaba Joseph Sate, que sí, fue al lado de ese fuego del campamento en las cavernas, que los hombres quizás empezaron por primera vez los humanos empezaron a contar historias, bueno, que nos hizo la especie que somos,
ese mismo fuego es el que nos puede estar condenando. Otra vez, ojalá no, esperanza y demás, pero sí, es difícil cuando uno empieza como a leer todas estas cosas y se empieza a dar cuenta del estado real en el que está el planeta. Por un lado, no sentir desesperanza, que eso es lo más complicado, y por otro lado no sentir rabia, porque esto pues se habría podido prevenir. John Bayland menciona en algún momento una frase de un ejecutivo de la petrolera Shell, se llamaba Ben Van Beurden, que era el CEO, en una entrevista en 2019 con la revista Time, le preguntan pues sobre el cambio climático, si ellos sabían lo que estaba causando pues esta explotación del petróleo, etcétera, etcétera, y él lo resumió, y creo que resume claramente lo que hemos estado viviendo desde hace más de 100 años, porque esto se sabe desde hace mucho tiempo. Este CEO dijo, sí, lo sabíamos, todos lo sabían y de alguna forma todos lo ignoramos. Imagínate. Y a propósito, ahorita recaeremos sobre lo que estamos leyendo, pero imagínate que coincidencialmente yo ayer terminé este libro de Wade Davis, de ensayos de Wade Davis, que está, en serio, se los recomiendo muchísimo. Y justo el capítulo 11, casi terminando porque son 13 capítulos, se llama Más allá del miedo y la ansiedad climática. Y el tipo habla sobre el fuego, pero habla sobre, bueno, no sé si estoy bien o estoy mal, pero él más o menos da razones de que somos muy alarmistas, pero a la vez tenemos que confirmar con los científicos si en realidad lo que está pasando es lo que nos están vendiendo los medios de comunicación. Entonces, no sé en qué año fue que CNN, o sí, creo que fue CNN, tituló que a la Tierra le quedaban como para atrás o se iba a acabar esto. Y después uno de estos aspirantes a presidentes de Estados Unidos también tomó esa frase y dijo, han pasado 3 años, ya nos quedan 9. Entonces, que somos muy alarmistas más o menos en ese ensayo, y en ese ensayo se tira también un dato sobre la Shell, y dice que, por ejemplo, estas compañías petroleras gigantes, grandes, entonces creo que la Shell había prometido que en 20 años todos sus equipos van a ser con energías renovables. Y el tipo se pregunta, Wade Davis y también los otros científicos, sí, pero ¿y el producto que tú vendes qué? ¿No? Ese no va a ser renovable porque tú vas a seguir trabajando con petróleo. Entonces, Wade Davis hace una metáfora ahí que es como si un fumador dijera, sí, listo, voy a dejar de fumar, pero dentro de 20 años. Entonces, ya para qué. Pero sí, creo que somos muy, nos dejamos vender muchas cosas, somos muy, Wade Davis dice como lo que acabas de decir un poco, Santi, de que hay que lo único que nos puede salvar, por ejemplo, para las emisiones de dióxido de carbono, más o menos lo único es la ciencia, y que la ciencia pueda encontrar una manera de poder coger ese dióxido y convertirlo en otra cosa, pero a gran escala, que es lo que hacen los bosques. Pero como los estamos volviendo pastizales, pero el ensayo que está aquí es maravilloso. Para que ahorita recaeremos sobre lo que estamos leyendo, pero muchas gracias pues, Santi, y invitados a todos a que lean esta crónica sobre el fuego. Y quiero seguir con Ricardo para preguntarle que él descubrió un dato, él se escribió una historia, ya nos dará contexto sobre Jan Galvis, y después conoció otro dato ahí, creo que después de la crónica. Contanos un poco de qué se trató esa crónica y qué pasó después de la crónica. Esa crónica tiene una anécdota personal bastante, digamos que bastante extensa, porque yo descubro el disco de Tito Rodríguez, donde viene esa canción, más o menos en el año 99-2000,
porque el papá de un amigo que estaba tomando me dice, usted que sabe tanto de música, ¿no sabe que el primer bolero lésbico escrito por una mujer a otra mujer lo grabó un hombre que se llama Tito Rodríguez? Y yo quedé como, wow. Y además es colombiana, se llama Jean Galvis y yo la veía tocar en un bar aquí en Bogotá. Yo le pregunté qué año fue eso y él me dijo como el año 75, 76 más o menos. Entonces, a mí se me quedó el nombre en la cabeza. Años después encontré el disco de Tito Rodríguez, pero no volví a saber más. Cuando llegué a Casa Macondo, hablé con un amigo que se llama Jaime Monsalvi, le dije a Jaime, estoy detrás de esta historia, y Jaime me dijo, no puedo creer que eso sea cierto. Hay una gran amiga que está haciendo una investigación sobre el bolero y sobre las influencias de historias homosexuales en el bolero. Comencé a hacer, digamos que el recorrido, y algo que me sorprendió mucho, Pacho y equipo, es que había muy poca información sobre Jean Galvis. O sea, casi nadie hablaba de ella, prácticamente como mujer borrada en la historia del jazz colombiano, aunque fue una mujer que jugó un papel fundamental en la historia de nuestro jazz. Muy poca documentación, había gente que decía que ella hasta había salido en televisión. Yo hablé con Manolo Belón y me dijo, yo la conocí, yo la veía cuando iba con su piano y con su ensamble de jazz, pero había muy poca información. De hecho, nos fue muy difícil encontrar información de ella, pero algo que digamos que me conmovió mucho fue descubrir que una de las razones por las cuales la familia y su círculo la hicieron a un lado era por su condición homosexual, lo cual dificultó muchísimo el hallazgo de un trazo de ella. Entonces, lo básico fue que encontré la gente que hacía parte del grupo de jazz de ella acá en Bogotá. Comencé a contactarme con varios de ellos, algunos estaban vivos, otros habían muerto. Lo que me interesaba era un poco conocer cómo había muerto, cómo eran sus inicios. De eso no había nada, de eso me tocó hacer búsqueda en periódicos de Nueva York y comencé como a armar un rompecabezas de sus años musicales, desde que se va de Bogotá o de Bucaramanga, porque ella era de Bucaramanga, pero se la pasaba entre las dos ciudades, desde que se va para Baltimore, al Conservatorio de Baltimore, vuelve a Colombia y le dice a su papá que ya no quiere hacer música clásica, sino que le gusta el jazz, se va a Nueva York, comienza a tocar jazz y ya vuelve a Colombia pues con pareja y toda la historia, y ahí se conoce con toda la escena musical bogotana de aquel entonces, y en uno de esos viajes de ida y vuelta, al parecer, se queda ya del todo en Colombia y acá muere. Digamos que es una historia absolutamente accidentada, porque yo logro encontrar en la década de los 60 que ella alcanza a grabar otras cosas con Tito Puente, con Tito Rodríguez, que tocaba en los nightclubs de Nueva York, que era una de las pocas mujeres pianistas que se presentaba en los cafés de Manhattan. Entonces, todo esto lo comienzo a encontrar regado en el camino, y armar esto fue un desafío muy grande, y al final decir, oigan, mi mundo, que es el bolero de Tito Rodríguez, no es un bolero de Tito cantándole a una mujer, es una letra de Jean Galvis a su enamorada, que era otra mujer, pero pues en esa época nadie le iba a permitir hacer esa grabación. Entonces Tito Rodríguez se graba un bolerazo dedicado a una mujer, y el trasfondo es que ese bolero no fue de un hombre o de una mujer, era de una relación de una mujer con otra. Y lo cómico y digamos que lo valioso de toda esta historia es que es una colombiana que compuso ese bolero, y absolutamente nadie habla de ella y nadie sabe. Yo cuando estaba en la W, en un momento recuerdo que llevé el bolero y le conté a Julio Sánchez la historia, y él queda muy sorprendido. Él me dice, yo conocí a Jean Galvis, yo la recuerdo tocando, no sabía de eso, a mí me encanta Tito Rodríguez, pero yo nunca supe eso. Y digamos que, claro, en Colombia en esa época no llegaban discos importados, y según yo leí, este es un disco póstumo, o sea, Tito como que deja esto grabado, no sale, Tito muere, y comienzan a salir, como pasa con todos los artistas, versiones inéditas de canciones que quedaron ahí, y sale este disco que se llama El TV Show de Tito Rodríguez, y ahí sale esta canción de Jean Galvis. Entonces es una historia bella, apasionante, de una mujer que compuso jazz, que hizo música jazz con músicos norteamericanos, como está ahí depositado en el artículo, de una mujer que gozaba de un reconocimiento como compositora en la Sociedad de Compositores de Estados Unidos, que era de Bucaramanga, radicada en Bogotá, y de la cual hasta la fecha hay muy poco. Por ahí me sorprendió fue que Cata un día, nuestra compañera Cata, dice, Richie, marica, escribió una mujer que dice ser la sobrina de Jean Galvis, y a mí me impactó mucho, porque pues nosotros de Jean Galvis
no recibimos nunca un feedback, o sea, el feedback fue de los músicos. ¿Cómo será, Pacho, que el misterio era saber cómo era Jen Galvis? No habían fotos. Las fotos yo las termino encontrando en unos periódicos en Nueva York, se las mando a los músicos, uno de ellos me escribió llorando y me dijo, marica, desde que murió a hoy nadie tiene fotos de ella porque pues en esa época no teníamos cámara o andábamos en otra cosa y nunca tomamos fotos. La acabo de volver a ver y se me vinieron a la cabeza muchos recuerdos, entonces fue muy bonito. Y Cata me dijo, me escribió una familiar por Instagram, yo le escribo a la muchacha, me acerco a ella, le digo, oye, mira, yo escribí el artículo, siempre me ha interesado saber de Jen Galvis, pero no supimos más de ella, quedó el artículo ahí, y lo bonito es que cuando la gente busca en Google Jen Galvis, pues está un artículo que nos tomó muy buen tiempo hacerlo y que lo hicimos con mucho cariño para los amantes de la música. Eso te iba a preguntar un poco, Ricardo, esta pregunta para vos, que tenés podcast, siempre has hecho podcast y digamos como que el Somos Historias de parte tuya siempre eran orales. Así como lo estás contando, es que siempre, digamos, la mayoría de veces has hecho tus productos contando estas historias de manera oral desde el podcast y antes de que se inventara el podcast. ¿Cómo sentiste la experiencia de volver a escribir? Porque pues, vos escribís, pero de escribir con este, digamos, con este método de esta casa, con este método de rigor y de... No, yo no escribo. Yo me di cuenta en Casa Macondo que yo no escribía. Yo creía que escribía. Y en eso uno tiene que ser humilde, uno tiene que entender y saber y conocer sus límites. Yo siento que yo soy un hombre de productos y de contenidos, me he especializado en eso. Eso quizás lo puede volver a uno muy general porque uno se acostumbra como unas fórmulas narrativas y a unas maneras de narrar y de contar, de referir las cosas. Pero eso también, como lo dijo Carlos Antonio Vélez y como lo ha dicho muchos periodistas deportivos, el que cree que abarca todo termina abarcando muy poco porque se vuelve muy general y poco específico. Yo siento que a mí me pasó eso. Yo sabía de podcast, sabía de videos, sabía de la generalidad de la escritura, pero una cosa es escribir y otra cosa es escribir para Casa Macondo. Los filtros que nosotros tenemos acá, la rigurosidad, lo meticuloso del proceso, lo hace bastante enriquecedor, pero al mismo tiempo uno lo reta como profesional porque al menos yo me presté para eso y dije estoy absolutamente dispuesto a hacerlo porque es una nueva competencia que voy a adquirir y que voy a ir perfeccionando. Pero para mí fue un descubrimiento, un volver casi que empezar a hacerlo, Pacho, porque tú lo acabas de decir, yo escribo muy como hablo, ¿sí? Y muchas veces eso tiene de bueno que se logra un ritmo y que se logra como un rigor, como una efervescencia detrás, como un ímpetu, pero también puede muchas veces volverse atropellado, puede volverse, digamos que inexacto en ciertas cosas, porque pues también hay otro rigor y hay otras formas que cuidar que uno solamente entiende cuando lo está haciendo, y en eso pues yo le agradezco mucho a Santi, a Cata, a Christopher, que han estado ahí como tan pendientes y han sido tan respetuosos. Por eso ya que hoy a Cata le acojo eso, yo creo que es muy injusto decir que uno le corrige el estilo a alguien porque pues es que el estilo es como el alma, como la esencia, pero sí le puedes cuidar eso para que eso salga más limpio. En el artículo de Jen Galvis particularmente yo siento que fue un proceso muy difícil, primero porque fue el primero, valga la redundancia, y segundo porque había mucha información suelta y como que hilarla y darle una linealidad era complejo, y para mí era complejo que soy muy del storytelling, pero era complicado. Entonces ya acomodarlo y que quede bien acomodado, eso es un reto grandísimo que yo estoy seguro que si no lo hubiera hecho aquí no lo hubiera podido hacer en otro lugar, porque acá le dimos primero esa lógica, esa lógica narrativa y la majestuosidad de que quedara como quedó, que es un texto que se lee y está muy bien hecho, no porque lo haya hecho yo, porque lo digo, este no es un trabajo mío, eso es un trabajo de un equipo que hay detrás. Entonces, para mí fue un placer y un privilegio aprender y lograr hacer ese transfer, Pacho, lo que vos decís, cómo se me ocurre una vaina, como soy yo de apresurado y de digamos que locuaz con lo que hago, que como se me va ocurriendo lo saco, y también disciplinarlo y bajarlo en un texto es un proceso muy bacano. Claro, eso fue un trabajo como de un mes. Bueno, ya vamos finalizando un poco este consejo editorial en el cual nos hemos embarcado para que conozcan
para que conozcan nuestro trabajo y vamos a finalizar con qué estamos leyendo, qué estamos haciendo, viendo series, no sé, lo que estemos, con lo que nos estemos alimentando. Tal vez empiece yo para redondear lo que decía Santiago, y quiero leerles un trozo de este libro, que es el que acabo de leer, y ahorita estoy leyendo, voy en la casa, lo vamos a entrevistar, y tal vez a Ricardo Silva, y estoy bien con esos dos, pero escuchen esto de Wade Davis. Dice: Walmart, Shell, Amazon, BP y Toyota han declarado todos que su misión es alcanzar las cero emisiones. No obstante, al igual que Exxon, ninguna de estas corporaciones aborda por completo la huella de carbono de sus negocios. JBS, la procesadora de carnes más grande del mundo, sacrifica 9 millones de animales al día, y en los últimos 5 años sus emisiones de carbono se han incrementado en 50%. Sin embargo, también se han comprometido a alcanzar las cero emisiones para 2040. Su compromiso tiene una relevancia comparable a la de un fumador que se compromete a dejar de fumar, pero dentro de 20 años. Este libro, aquí hay unos datos, hay una crónica sobre el yagé maravillosa, otra crónica sobre la coca. Por ejemplo, un dato que se tiran en este libro es que Coca-Cola sigue utilizando la hoja de coca boliviana, que tiene, digamos, otros componentes químicos, pero no para aromatizar la Coca-Cola. Entonces yo cuando leía esto pensaba que tal vez la Coca-Cola huele a hoja de coca, según lo que pude leer, pero les recomiendo este libro. Ya lo terminé y maravilloso. ¿En qué anda Cata? A ver, yo te lo he contado, que yo siempre tengo 3 libros al tiempo, porque según el momento en donde esté, siempre tengo un libro en papel, un libro en el Kindle y otro en audiolibro. Pues si estoy caminando con Panfleto, pues que es mi perro, uno de los perros de la casa de Casamacondo, que tenemos bastantes compañeros animales acá. Entonces, en audiolibro acabo de empezar Ciudad de Cristal, de Paul Auster, que es uno de mis autores, de mi top de autores con los que siempre, pues, es entrañable, o sea, es de mi casa. Y estoy fascinada. Además, porque a Paul Auster, y yo soy, pues, menos mal acá, yo espero que no me esté escuchando gente que ya me ha escuchado en otras partes, porque repito mucho esto. A Paul Auster le dicen, yo quiero hablar de él en presente, yo me niego a hablar del pasado, le dicen el cazador de coincidencias. Y para mí, desde que yo lo descubrí, se han hecho más evidentes las coincidencias. Y este audiolibro lo empiezo y justo tiene que ver con una historia, o sea, es la misma temática de un libro que acabo de entregar en el que estaba trabajando. Y esto me pasa todo el tiempo. Y con eso voy al que tengo en el Kindle, que es Requiem y otros escritos de Anna Akhmatova, que es una escritora poeta rusa. Y a ella también llegué por una coincidencia, porque en un texto que estaba trabajando en Cuidado Editorial, mencionan a León Gumiliev, que es el hijo de ella. Entonces yo me intereso en consultar quién es esta mujer, por qué no la conozco, porque siempre he sido muy dada a la literatura rusa. Y por aquí tengo mis matrioscas y todo, tengo todo lo de Rusia, y la busco, y entonces busco sobre ella, busco libros, y leyendo, porque soy muy obsesiva si me hablan de algo, yo empiezo a buscar por todo lado quién es, cómo es, no sé qué. Entonces encuentro que Ana fue uno de los amores platónicos de Boris Pasternak, y en ese momento estaba leyendo Cartas a Renata de Boris Pasternak. Entonces, como otra vez ese cruce que me hace Paul Auster en la vida, como, mira, te estabas por acá leyendo esto, te llega esta persona. Entonces empecé, después de Cartas a Renata, empecé Requiem y otros escritos de Anna Akhmatova, y en papel estoy leyendo Historia Oficial del Amor de Ricardo Silva Romero, que lo acabas de mencionar, y te quería preguntar si se puede saber si es que van a conversar en tu casa de Alpe d'Huez, o cuál es el... Sí, vamos a conversar de su novela sobre el ciclismo. Ese libro lo trabajé yo.
para Ay, maravilloso. sí, es como todas las cosas se cruzan, eso es maravilloso, Ajá. me encanta. Sí, me lo Y estoy ya, leyendo. estoy con esos tres y pues con el de historia oficial sí me he demorado. Ese libro tiene historia en mis manos porque fue un libro que me lo llevé a Europa. Pues la gente me dice cómo me llevo un libro de ese tamaño, pero pues porque, por terca. Me lo llevé, bueno, me enredé, lo volví a empezar y lo tengo es como para cuando me despierto por la mañana me hago un café y lo leo un ratico. Voy con calma con ese. Creo que es un libro para, siendo una historia, creo que merece ese tiempo que le dan. Súper. Bueno, Juan, recomendanos una película de Por Netflix que tengas. favor, quería este momento de la recomendación de la serie. A todos le preguntan por libros y a mí por películas o Pero es series. que No, yo también leo. Yo no también vea. de todos. Qué injusto, qué injusto. Más, yo series o películas es porque él me las recomienda. O sea, Es un solamente devorador. él me las recomienda, si no, yo paso de largo por series y No, películas. ese es mi parche entre 11 de la noche y 2 de la mañana. Ya, eso es una rutina. Entonces, bueno, no, termino acá incluso a una tutela y ver Bridgerton, que hoy pusieron la segunda parte de la tercera temporada. Parece una serie fantástica, es hermosa, la historia es genial, ¿no? Es tremenda. Les quiero hablar de un milagro de mis dos hermanos, Pacho Escobar y José Alejandro Castaño, a propósito de este mes en el que celebramos un año del rescate de los 4 niños en el Amazonas, 4 niños que sobrevivieron 40 días después de un accidente aéreo. Y este es el libro más hermosamente escrito, no solo sobre esa historia, sino yo diría que en Colombia el año pasado, 38 relatos espectaculares, al cual pues José y Pacho le metieron pues alma, vida y corazón. Es una obra de arte, es una obra de arte y se las quiero recomendar, Relato de un milagro. Gracias, Juan. ¿Y Wilson qué anda? ¿Qué libro en inglés está leyendo? No, yo, contrario a Cata, a mí sí me toca de a uno a la vez porque si no me enredo. Y me pasa que cada vez que estoy como escribiendo una crónica medio larga, me dedico a leer sobre el tema todo lo que encuentre. Entonces en este momento estoy escribiendo una crónica, estaba en Leticia por eso, sobre una tortuga, una especie de tortuga muy rara que se llama la tortuga mata-mata, que el otro día que subí una foto, Julio Villanueva Chang, el editor, la describía como que parecía, el caparazón parecía una armadura y que de ahí estaba saliendo un dragón. Es un bicho muy, muy raro, parece como un Rarísimo. dinosaurio. Sí, es muy Yo raro. Y pensé que bueno, era una estoy escribiendo mutación sobre ella. cuando vi la foto pensé que era una mutación, pero se parece también a un insecto que creo que se llama mata-mata, algo así. Como un María Palito o alguno de esos puede ser. Pero bueno, el caso estoy leyendo sobre tortugas, voy como ya en el tercer librito sobre tortugas y en el que hoy es uno de un investigador que se llamaba Archie Carr, que fue de los primeros que empezó como el estudio de las tortugas marinas. Ya es casi que conocimiento común, que tienen unas migraciones gigantescas, que vuelven siempre a su misma playa ahí a poner sus huevos, pero pues esto, o sea, se sabe hace muy poco y en gran parte se sabe gracias a él, que empezó a trabajar en una playa en Costa Rica que se llamaba Tortuguero. Él ahí descubrieron que ahí pues llegaban muchísimas tortugas, sobre todo tortugas verdes, y pues empezó como a ponerles un tagcito en las aletas delanteras a las tortugas, que decía algo así, un tag chiquito que decía recompensa, enviar, y ponía la dirección de la universidad. Y le empezaron pues poco a poco, la gente le mandaba cartas con el tagcito a la universidad y el lugar donde encontraron la tortuga, casi siempre era porque la cazaban, pues la pescaban o la arponeaban,
pero pues le mandaban el taxito y él les mandaba un cheque de $5, estamos hablando como de los años 60, entonces era un platal, la gente se ponía feliz. No sé si eso impulsó que mataran más, ojalá no, pero pues gracias a eso como que pudo empezar a trazar las rutas y a darse cuenta que las tortugas volvían al mismo sitio, hasta donde, pues cómo eran sus migraciones y todo eso. Entonces ahorita ando con tortugas y de series, me voy a pegar de series, estoy viendo la de Capote contra los cisnes, que está en Star, es muy chévere. Habla sobre Truman Capote y como las peleas que tuvo con algunas mujeres de la alta sociedad neoyorquina y del resto del mundo, y que en últimas pues llevaron como a una crisis que terminó con su muerte. Y bueno, para hacer también la cuña, hay un libro muy lindo de Leila Guerriero que se llama La dificultad del fantasma, que se consiguió online y que habla sobre de Capote en la Costa Brava mientras escribía Sangre Fría, y también pues toca este tema de su pelea con los cisnes, que era como él llamaba a estas mujeres. Maravilloso, Santi. Y ya para terminar y cerrar, ¿en qué anda Ricardo? ¿Qué está leyendo? ¿Qué está escuchando? Yo soy más como de escuchar, sí. Digamos que esas son decisiones que uno toma en la vida. Puedo ser muy buen lector como vos, pero dije, no, yo no tengo me quedo dormido muchas veces cuando empiezo a leer algo que me llama mucho la atención. Entonces ese ejercicio se lo dejé a la música. Ahorita estoy escuchando esto, que es un disco que mandé a conseguir en una colección. Por ahí José Alejandro me va a traer otro. Ese es un disco de Pharoah Sanders del año 1970. Digamos que Pharoah Sanders es uno de los músicos más importantes de la década de los 70 en el jazz, porque él es un heredero musical de John Coltrane. John Coltrane hizo un álbum en el año 59, 60, por allá, que se llama Love Supreme, y a Love Supreme dicen que es el álbum, la pieza, la ópera prima del jazz espiritual, que prácticamente marcó lo que vino después y terminó en el free jazz. Pero fue un disco que Coltrane en su momento hizo como tratando de marcarse de todas las miradas religiosas que había tenido en otro momento, y tratando de explicarle a la gente que la música también era un vehículo de comunión con Dios. Para mucha gente ese es un disco que es considerado un evangelio del jazz. Y de esa corriente salieron muchos músicos que se la jugaron también como por esa mirada introspectiva. Y Pharoah Sanders es un man que tomó ese legado y siguió haciendo experimentación. De hecho, Pharoah Sanders, que murió el año pasado, antepasado, se le vio haciendo música electrónica con un grupo que se llama Floating Points, y seguía experimentando. Él murió muy mayor, pero nunca dejó de experimentar y seguía haciendo fusiones con de todo. Y ese es el trabajo que se conoce como Karma, que es un disco además bellísimo, es una pieza, yo digo que de colección, porque aquí Pharoah experimenta con tambores, con voces, y hay gente que dice que esto no es un álbum, sino que es una suite donde él se va explorando. Por aquí llegó Ivana. Saluda, Ivana. Hola. Hola. Y ese álbum es un álbum que parece una suite donde pasan muchas cosas, porque él no lo divide como en canciones, sino como en estados. Entonces es un disco bastante complejo, pero bastante bonito para uno entender esta época. A mí me gusta mucho como entender momentos de la música, vertientes, porque si uno lo mira desde lo comercial, pues vas a encontrar una respuesta a una moda y a una época. Pero si tú lo miras también desde lo que bebían los músicos o de lo que se inspiraban los músicos, vas a encontrar que este álbum tiene mucho de Carlos Castaneda, que tiene mucho de toda esa onda de nueva era que había en esa época, y sobre la cual todos estos jazzistas también estaban muy encaminados y muy obsesionados. Es un disco recomendado. Bueno, muchas gracias, Ricardo, pues por esta recomendación, y hemos llegado al final de este primer episodio de Somos Historias aquí en Casa Macondo. Muchas gracias a todos y todas por escucharnos y por vernos. Pacho, el piloto. El piloto. No me asuste que siento el arma aquí. No, el piloto que obviamente vamos a publicar, pero no. Quería hacerles una invitación, si me lo permite, antes de que despidas, y es: apóyenos. En Casa Macondo estamos haciendo historias, estamos escribiendo historias, somos historia, estamos investigando el poder, estamos escribiendo historias de temas culturales, del medio ambiente, de los animales,
necesitamos que nos ayuden. Ahí está nuestra Baki en todas nuestras historias. Ahí dice apóyanos en nuestras redes sociales, apóyanos. Si entran a nuestra página y le dan clic a cualquier historia, ahí van a encontrar un botón que dice apóyanos. Entren y cualquier 1.000 pesos que nos donen. Cualquier 1.000 pesos o cualquier invítennos a un café. Lo que sea. Es hermoso porque el periodismo pues tiene que apuntar a eso, a que sea financiado por las audiencias, por la audiencia. Así que apóyennos, vaya a Baki y ayúdenos para que podamos seguir contando historias. Así es, Juan. Muchas gracias a Cata, a Santi, a Juan y a Ricardo, y nos vemos próximamente aquí en Casa Macondo. Nos vemos. Chao, chao, hasta la próxima. Chao.